Bienvenidos a todos, gracias por sintonizar este primer taller del día de hoy y vamos a comenzar con lo que sería introducción al debate. Mi nombre es Orlando Carrasquilla, soy el coordinador académico del Consejo Nacional de Clubes de Debate de la Asociación Panameña de Debate de este año y voy a comenzar con el primer módulo. Vale, el día de hoy vamos a ver en este módulo 4 temas principalmente que son, primero, cómo se origina el debate, segundo, qué es el debate. Tercero, vamos a ver ciertos conceptos básicos y vamos a terminar con los tipos de mociones que son reconocidas internacionalmente por los manuales de debate competitivo que se utilizan en los mundiales de debate, tanto en inglés como que sería el World Universities Debating Championship y en español lo que sería el CEMUDE o Campeonato Mundial de Debate Universitario en español. Lo primero es que hay que entender cuál es el origen del debate, ¿no? Y cuál es la importancia que tiene hoy en día esta rama que más que una simple herramienta de pensamiento crítico es un arte, ¿no? El debate se origina en Grecia, principalmente por lo que eran conocidos por los ciudadanos en ese momento de las antiguas polis o ciudades-estado. El debate no era más que la herramienta que ellos utilizaban para poder discutir las inquietudes o las situaciones que se daban en el día a día de Grecia. Por ejemplo, si querían construir una nueva calle, si querían hacer un nuevo templo para sus dioses o querían hacer algo tan sencillo como decidir quién iba a ser el próximo representante, todo debía ser sometido a debate. Para los griegos habían 3 puntos importantes que tenían que ser tomados en cuenta siempre en un debate. Primero, el ethos, que como dice la palabra, habla de la ética. ¿Qué tanto una persona sabe respecto a un tema o qué tanta autoridad tiene la persona respecto a un tema? Influía mucho en qué tanta credibilidad tenía a la hora la persona para persuadir. En ese sentido, eran considerados que aquellas personas que eran conocidos o reconocidos como buenos ciudadanos, aquellas personas que no tenían multas, aquellas personas que se mantenían al día con sus obligaciones como ciudadanos, eran personas que eran o que tenían mucho mayor grado de respetabilidad y por tanto lo que decían pesaba muchísimo más. No era lo mismo escuchar a un doctor, por ejemplo, hablando acerca de temas de medicina, que escuchar a un arquitecto hablando sobre temas de medicina. Este es un principio que se sigue manteniendo hoy en día. El segundo punto importante para los griegos es el patos. El patos no es más que la conexión emocional que una persona tenía con los argumentos que estaban siendo presentados. Por ejemplo, ver a una madre llorando sobre el futuro de sus hijos, hablando sobre que hay que implementar nuevas medidas o nuevas leyes para poder solucionar un tema, podía llegar a ser mucho más persuasivo que una persona que lo hiciese sin emoción, porque se entiende mucho más la importancia que tiene esto para las personas. Y finalmente, el tercer punto, que creo que es lo más importante del debate, considerado para el debate hoy en día, y mucho más desde un punto de vista competitivo, es el logos, que como lo dice la palabra, viene a ser el tema de la lógica, que no es más que objetivamente hablando, qué tan sustentado es lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, un hecho que yo puedo decir es que esa pared que está ahí es azul. Otro hecho que puedo decir es que el techo es blanco. No es lo mismo decir de que yo digo el techo es bonito o la pared es bonita. El logos no es más que describir las cosas objetivamente, fría y sin sentimientos. Y los griegos decían que si tú lograbas mezclar esas 3 cosas, podías lograr tener el mayor grado de persuasión posible. Ahora, ¿cómo ha ido mutando el debate hasta hoy en día? Hemos ido eliminando poco a poco factores de ethos y de patos y nos hemos ido quedando mucho más con el logos para poder dejar hasta cierto punto atrás lo que serían los vicios personales, porque hemos descubierto que cuando metemos emociones en las discusiones, al final terminamos no necesariamente tomando las mejores decisiones. Así que esto es como un poco de la introducción de cómo se origina el debate y la importancia que tiene es que los griegos lograron tener una de las civilizaciones más avanzadas en su época, que terminó siendo precursora a una de las civilizaciones más importantes que ha tenido la historia de la humanidad, que fue la sociedad romana, que prácticamente se quedó con la mayor parte de esta organización política y social que ellos tenían, que era principalmente un pilar, el pilar más importante, por así decirlo, lo que sería su democracia basada en el debate. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el debate?
De una forma muy simple, yo les pongo acá, que es construir una serie de ideas que defiendan un punto mientras cuestionamos la idea de nuestra contraparte para demostrar que nuestras ideas son más válidas que las de la otra parte. Eso dicho en palabras incluso mucho más sencillas, es básicamente defender un punto a través de ideas desarrolladas mientras cuestionamos las ideas del otro, buscando convencer a un tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que en un debate no necesariamente yo estoy buscando persuadir a la otra persona, sino puede ser también a un tercero, que en caso de debate competitivo sería un juez, en caso de la vida real serían simplemente los espectadores u otras personas, en la cual yo tengo una idea, otra persona tiene otra idea, tenemos que buscar convencer a un público neutral o incluso a veces a nuestra propia contraparte. Ahora, ¿qué es lo importante que es vital que entendamos aquí del debate? Primero, que siempre tenemos que mantenernos en base al margen del respeto, de que esto no es atacar a la persona, sino siempre a las ideas, que es algo que normalmente suele ocurrir mucho, que terminamos descalificando a la persona y no realmente al contenido de lo que está diciendo. Es muy importante siempre que para que sea un debate y no sean ataques personales, se descalifique a las ideas y no a la persona. Vamos a comenzar con los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para el debate. El primero siendo los equipos. Y es que para realizar un debate en el formato que será utilizado en la Copa Nacional de Debate de 2020, que es el formato WSDC, por sus siglas en inglés, The World Schools Debating Championship, que vendría siendo el campeonato de debate de escuelas. Es un formato que vamos a ver hoy en otro módulo, que vamos a verlo más adelante a profundidad, pero que es un formato bastante interesante, que fue el que se y terminó teniendo muy buenos resultados. En este formato, si hay un elemento principal, son los equipos. Constamos en cada debate de dos equipos. Un equipo a favor del tema que se está debatiendo y otro equipo en contra del que se está debatiendo. El equipo afirmativo, el equipo propositivo, defiende lo que se plantea. Por ejemplo, si tenemos la moción, o la moción ya vamos a ver más adelante, son los temas. Esta casa o deberíamos incentivar el uso de teléfonos celulares en las clases, por dar un ejemplo. El equipo propositivo, el equipo a favor, defendería porque esto es positivo, mientras que el equipo en contra o el equipo negativo busca demostrar por qué esto no es positivo o es negativo. Lo siguiente serían las posiciones, que dependiendo del tipo de emoción pueden llegar a defender o ganar de distintas maneras. Pero normalmente lo que deben demostrar es que algo es bueno, que algo es malo, que trae beneficios, que trae perjuicios, o que en términos generales, basado en valores, principios que son importantes para la sociedad, deberíamos hacer algo o no. Porque, por ejemplo, deberíamos hacerlo porque promovemos el valor del respeto. Es importante tener el valor del respeto o de la solidaridad en este sentido, o en la comparativa debemos defender otro valor por el otro lado. Esto ya es más avanzado, esto lo vamos a ver en argumento y construcción de casos con Augusto más adelante, pero por ahora es importante entender que tenemos dos posiciones normalmente, una que defiende a favor y otra que va en contra. Tercero, los jueces. Esto es un concepto sencillo, básicamente son personas terceras que no tienen ningún interés particular en el tema, que realmente no tienen ninguna afinidad con ningún equipo y que buscan analizar objetivamente en base a logos qué equipo lo ha hecho mejor o peor. Vamos entrando ahora con los términos un poquito ya más avanzados, que sería, ahora vamos a comenzar con lo que serían los agentes. ¿Qué es un agente? Son todos aquellos que están involucrados de una u otra forma en el debate y son impactados en una mejora o desmejora a través de los argumentos de ambos equipos. Dicho en palabras más simples, los agentes son aquellas personas sobre las cuales debemos basar el debate. Al final, el debate es una herramienta o una ciencia de humanos en la cual nosotros somos el centro de todo, principalmente. Poco a poco se han ido desarrollando, esto es la definición histórica, ¿no? Poco a poco hemos desarrollado, hemos tenido la importancia de otras cosas como lo que serían los derechos de los animales, los derechos del medio ambiente, que si bien es cierto no son globalmente reconocidos por todos los países aún, las personas les hemos comenzado a dar una importancia, pero hasta este momento es el centro de todo los humanos, cómo nos afecta a diferentes grupos. Estos son los agentes,
Por ejemplo, digamos que se deberían incentivar el uso de teléfonos celulares en el colegio. Los agentes podrían ser los profesores, que ahora van a tener que lidiar con mayor grado de distracción, menor grado de distracción, mayor facilidad para poder utilizar la tecnología, o quizás sería más complicado poder manejar nuevas tecnologías. También otra gente podrían ser los estudiantes, mayor aprendizaje, menor aprendizaje, distracciones. Otro agente podrían ser, ¿qué puedo decir? Bueno, ya hay otros tipos de agentes indirectos, quizás estos serían los más relevantes en este caso, pero por ejemplo, para darle un ejemplo de un agente indirecto, podrían ser las próximas generaciones, que como ahora podríamos llegar a tener una mejor educación, cómo van a poder tener una mejor economía o peor economía. En general, los agentes son aquellas personas sobre las cuales hay que hablar dentro de un debate para poder analizar si algo deberíamos hacerlo o no se debería hacer, si algo es bueno o algo es malo. Poder analizar ambas posturas. Ahora, vamos a entrar con términos ya un poquito más de debate. Primero, cargas probatorias. ¿Qué es una carga probatoria? Son todas aquellas cosas que yo necesariamente debo responder para poder asegurarme de ganar el debate. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que estamos hablando acerca de deberíamos incentivar el uso de teléfonos celulares o deberíamos prohibir el uso de los uniformes en las escuelas. Deberíamos demostrar cómo esto es positivo, cómo esto puede traer una mejor educación, cómo esto puede, todas las cargas que me puedan demostrar o que me hagan ganar el debate del lado afirmativo, y del lado negativo, cómo esto es algo negativo, porque podríamos decir de que podría generar discriminación, generar mayor clasismo, puede distraer a los estudiantes y podemos entrar en distintos tipos de argumentos, ¿no? Pero la carga probatoria es aquella cosa que si yo no pruebo, pierdo el debate, como vendríamos haciendo una analogía a un juicio, por así decirlo. Sabemos que tenemos abogados de un lado, tenemos abogados de la otra parte, unos tienen que demostrar que él es culpable y el otro tiene que demostrar que es inocente. Si en este caso las personas que trabajan para el Estado para demostrar que alguien es culpable y debe ir a la cárcel son los fiscales, no demuestran que la persona que está en juicio es culpable, entonces esta persona no va a ir a la cárcel. Asimismo, si el equipo a favor no demuestra que lo que está defendiendo es bueno, pues lógicamente no va a ganar el debate. Estos serían las cargas probatorias y dependiendo de cada uno de los tipos de emociones, hay distintas cargas probatorias, las cuales vamos a ver más adelantito. Mociones. ¿Qué serían las mociones? Las mociones no son más que los temas a debatir. Por ejemplo, esto que estoy hablando de deberíamos incentivar el uso de teléfonos celulares, deberíamos prohibir el uso de uniformes. Este tipo de cosas son las mociones. Siempre tienen un lado a favor, un lado en contra, y dependiendo del formato, hay mayor o menor cantidad de equipos. Por lo menos en el formato que estamos manejando ahorita, que sería el World Schools Debating Championship, hay solamente 2 equipos. Y finalmente las definiciones, que es cómo vamos a entender la terminología del debate, cómo vamos a entender los términos principales del debate que se pueden dar a confusión. Por ejemplo, deberíamos incentivar el uso de uniformes escolares. Ahí normalmente se entiende todo, así que quizás no hay que entrar en tanto detalle. Podríamos decir como de una manera sencilla, este debate consistirá, señores jueces, sobre si en los centros educativos de enseñanza para menores de edad, de primaria y secundaria, deberíamos utilizar un tipo de vestimenta que sea homogénea para todos. Eso es una manera sencilla de entenderlo, no tengo que entrar, escuela es el centro de enseñanza, no, no es necesario porque realmente eso se entiende. Esto es más que nada para asegurarnos que todos estamos en la misma página y estamos debatiendo de lo mismo, para evitar cosas como que digamos que tenemos una moción que diga esta casa debería prohibir el tráfico de órganos y de la nada comienza el equipo a favor de decir que deberíamos prohibir el tráfico de órganos porque son instrumentos que suenan feos y se quedan como, y están hablando de los órganos que son el piano grande este que se utiliza en las iglesias. Entonces terminamos debatiendo sobre cosas distintas y para evitar ese tipo de situaciones, entonces lo que hacemos es definir, o sea, tener claro cuáles son los conceptos que vamos a estar debatiendo y en qué va a consistir este debate. Hay 3 tipos de emociones principales que a su vez se subdividen en 7 tipos de emociones. Los vamos a ver todos. Pero lo importante que entendamos es que hay 3 tipos de emociones principales. Las primeras son las políticas.
aquellas mociones que nos invitan a debatir sobre si se debería implementar una acción concreta o no. El segundo tipo de moción que debemos ver serían las análisis, que son muy variadas y es muy difícil poder resumirla en un solo tipo de emoción o una sola caracterización, pero en general es analizar el valor de algo, ¿no? Antes eran conocidas estas emociones como emociones valorativas, muy como en un debate hipotético, ¿no? No necesariamente algo sobre la vida real, pero que hay que analizar distintos factores para poder tomar la validez de algo. Y finalmente la que son las emociones de actor, que son aquellas emociones en las que en base a la perspectiva de una persona hay que evaluar si algo se debería hacer o no. Vamos a entrar a fondo en cada una de ellas. A ver, tengo unas preguntitas aquí antes de comenzar con lo que serían las mociones políticas. Tengo dos preguntas. De Oscar Rodríguez me pregunta con qué frecuencia se debe definir algo. Pues siempre que consideres que es un término ambiguo, deberías definirlo. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia en todos los debates deberías por lo menos dar un planteamiento claro de qué es lo que se entiende, pero nunca recomendaría que hagas una definición de palabra por palabra? ¿A qué me refiero con esto? Que vayas con un diccionario y decir, escuela es esto, uniformes es esto, incentivar significa esto, pero sí por lo menos plantear en términos generales en qué consiste el debate. Y Víctor Velandria pregunta, ¿cuántas definiciones se pueden hacer por intervención? Esto es algo que debería hacer los primeros oradores, normalmente, del equipo a favor. El primer orador del equipo a favor debería plantear las definiciones que considere necesarias. Eso es algo de estrategia de equipo. En tal caso de que ahorita vamos a ver lo que sería, bueno, no lo vamos a ver tanto ahorita porque eso ya entraríamos en formato. Se pueden hacer las redefiniciones por parte del equipo en contra si consideran que las definiciones son injustas. Pero esto normalmente no se da y no se debería dar. ¿Ok? Pero no sé si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos. A ver, mociones políticas. Vamos a comenzar con las mociones políticas. Estos son el tipo de mociones que, como ya les había comentado, nos invitan a debatir sobre si se debería realizar alguna acción o no. Por ejemplo, esta casa forzaría a los papás a tomar licencia paternal. Normalmente los temas en debate están acompañados con un esta casa. Esto es pura formalidad, no tienen que imaginarse como una casa ni nada por el estilo. Es simplemente reemplazar o imagínense que el esta casa es el equipo a favor. El equipo a favor forzaría a los papás a tomar licencia paternal. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Uno, de que nos están obligando a tomar una acción. Ahora, esta acción debe ir acompañada o debe ser presentada por un modelo o plan de acción, que no es más que explicar cómo vamos a realizar esta medida o en qué consiste esta medida. Por ejemplo, si yo digo esta casa forzaría a los papás a tomar una licencia paternal, quedan muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿qué es una licencia paternal? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué efectos trae? ¿El papá va a tener salario o no va a tener salario? Son muchas preguntas que de no contestarse no se puede dar un buen debate. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder contestar ciertas preguntas de cómo va a funcionar esta medida para poder tener el mejor debate posible. Ahorita vamos a entrar un poquito sobre cuáles son estas cargas, tanto para proposición como en contra, que hay que responder. Pero antes de eso es importante que hay un concepto clave para las mociones políticas que se llama el power fiat o el fiat del gobierno, que es básicamente en español poder del gobierno, que viene siendo que el equipo, tanto a favor como en contra, debe asumir de que la moción se puede realizar, de que no debería ser una estrategia válida aceptar o decir, no, es que no deberíamos debatir esto porque esto es imposible. Para efectos prácticos del debate, siempre deberíamos suponer que se puede realizar la medida. Ahora, Orlando, debo aceptar que se realice la medida de cualquier manera. Por ejemplo, digamos que la licencia paternal debería ser durante los 10 primeros años de edad, de que debería ser completamente pagado, de que esto lo debería subsidiar el Estado. Bueno, ya esto sería más estrategias avanzadas sobre cómo debería ser un plan de gobierno. No voy a entrar tanto en eso. Pero lo que sí se debería tener en cuenta en este government fiat o este power fiat es que se debe por lo menos presumir de que el gobierno puede realizar la medida que se está pidiendo. Por ejemplo, que se pueden dar licencias paternales. Digamos que esta casa intervendría militarmente Venezuela, por dar un ejemplo. Eso es otro ejemplo de una moción política. Se debe presumir de que Estados Unidos puede invadir Venezuela o intervenir militarmente Venezuela.
Por ejemplo, no sería una estrategia aceptable por parte de la oposición decir, no, es que probablemente no van a conseguir las firmas o que probablemente el Congreso no lo va a aceptar o que el Senado se va a poner en contra o que la población se va a quejar. O sea, todo este tipo de cosas que vayan alentadas hacia lo que tú me dices no puede pasar son altamente desincentivadas y no deberían ser utilizadas como estrategia en este tipo de emociones. Ahora, vamos a entrar con lo que serían las cargas probatorias. Para proposición tenemos cargas probatorias. Tenemos 4 cargas probatorias principales que siempre hay que tener en cuenta dentro de una moción política. La primera es que hay un problema que es necesario solucionar. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de la moción de esta casa forzaría a los padres a tomar una licencia paternal. ¿Cuál sería el problema o cuál podría ser un posible problema que haya que solucionar ahí? Pues probablemente el hecho de que las madres están solas con los hijos, teniendo que criar al hijo recién nacido, en el cual, bueno, vamos a explicar primero qué es la licencia paternal. Sería darle al padre un periodo de tiempo que, para efectos prácticos, digamos que puede ser, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas, un mes, en el cual él va a estar sin sueldo en casa o con sueldo, dependiendo de lo que quiera plantear el equipo de gobierno, en casa acompañando a la madre en la crianza del hijo. Ahora, ¿cuál puede ser la necesidad que resuelva esta medida? De que la madre no esté sola criando el hijo. Hay que encontrar un problema que sea necesario resolver. Esto afecta a la madre porque la madre está en estado convaleciente. Un parto es una situación de salud que puede dejar a la madre en un estado vulnerable, en el cual ella también necesita cuidados. Entonces, tener que cuidarse a sí misma y a la vez cuidar al hijo es algo complicado y consideramos que el padre debería ser parte de esto para poder garantizar el mejor estado de salud posible, tanto de la madre como del hijo. Por ejemplo, eso sería el primer punto o la primera carga probatoria, la necesidad. Hay un problema que necesita ser resuelto. Segunda carga probatoria importante para el equipo de proposición, la efectividad. ¿Qué tan efectivo es nuestra política o qué tan efectivo es nuestro modelo para resolver este problema? O sea, decir que si hay un problema, esto lo resuelve. Si la madre necesita ayuda para poder criar al hijo, porque esta licencia paternal daría o garantizaría esta ayuda. Entonces ahí tendrías que explicar cómo efectivamente ahora el padre, el hecho de que se tenga que quedar en casa, significa que puede apoyar en las labores del hogar. Tercero, que es la mejor solución posible, de que esta es la mejor forma de resolver el problema, o sea, que vence a las alternativas. Porque recuerden que siempre implementar una medida o tomar una acción tiene un costo. Si yo estoy aquí sentado y me quiero parar, eso tiene un costo de que gaste energía. Si yo estoy aquí y quiero ir a la farmacia, eso tiene un costo de que gasto tiempo, de que gaste gasolina si voy en carro, de que gaste dinero una vez que esté allá en la farmacia para poder comprar cosas. Y todo ese tipo de gastos tienen que ser comparados y ponderados para ver si realmente vale la pena la acción que estoy tomando versus otras alternativas. Digamos que tengo un dolor muscular y en vez de ir a la farmacia, puede que la mejor alternativa era quedarme en reposo y ponerme hielo. Por eso es importante siempre asegurarnos que tenemos la mejor solución posible o que vencemos las alternativas. Y el cuarto punto, que esta carga probatoria no necesariamente es obligatoria que siempre la traigamos, pero puede llegar a ser muy importante y puede llegar a ser muy relevante para poder ganar un debate. Y es si en principio lo que estamos diciendo es bueno o es malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos pongamos a analizar la moralidad de la medida. Digamos que por más que no lo logremos y por más que digamos que Estados Unidos, si interviene Venezuela o si cualquier país intervenga a Venezuela militarmente para sacar del poder el régimen que hay, o eh, digamos que los padres no se queden en la casa con los hijos y no ayuden a la madre, porque es bueno de todos modos darle o que se realice esta medida. Por ejemplo, es igualdad, es un derecho de igualdad, de que el padre se quede en la casa porque él también tiene derecho a poder estar con su hijo en estos primeros días de vida del mismo, y que es injusto que solo la madre pueda llegar a tener como este primer apego con el hijo, que el padre también debería tener el derecho. Así que independientemente que algunos padres no lo hagan, es, debería ser o es bueno o es lo justo de que el padre también tenga este derecho en igualdad, por darles un ejemplo.
¿Ok? No sé si hay preguntas hasta ahora sobre las cargas probatorias de proposición sobre una moción política. A ver, Daniel, tienes una pregunta muy buena. ¿Puedo proponer un plan de acción que blinde cualquier ataque que la otra bancada quiera hacer? No estaría cerrando el debate. Por eso digo que eso ya tendríamos que verlo más adelante en construcción de casos sobre cómo deberíamos hacer los planes políticos. En términos generales, o la regla del pulgar, como yo diría, es que siempre busca plantear el debate, el mejor debate posible y el debate valiente. No le cierres las alternativas a tu rival, reconoce los puntos buenos que él puede llegar a tener y debate dentro de ese escenario. ¿Ok? Pero eso ya vendría siendo estrategias más avanzadas. Ahorita no vamos a tratar de entrar tanto a esa profundidad. Y bueno, yo veo que Alejandro, gracias Alejandro por el apoyo, que está respondiendo algunas preguntas en el live de Facebook. Seguimos. Vamos a entrar ahora con las cargas de la oposición, que vienen siendo un poco lo que sería la antología o el antónimo de lo que vendrían siendo las cargas de a favor. En este sentido, podemos explicar cuatro puntos principales y un quinto ahí que puede ser un extra, ¿no? El primer es que si dijimos que por un lado es necesario, por el otro lado podríamos argumentar que no es necesario. Por ejemplo, yo como equipo de oposición puedo explicar cómo realmente no hay un problema que tiene que ser solucionado. Por ejemplo, que digan, no, pero es que Orlando, realmente este problema no ocurre porque en el caso de las licencias paternas, este problema no ocurre porque están las abuelitas y las abuelitas van y ayudan a la mamá, por lo que es mejor que el papá se quede trabajando y no que se vaya para la casa. ¿Ok? Primer ejemplo, ¿no? Que el problema no necesita ser resuelto. Segundo, reconocer, sabes que Orlando existe un problema, pero tu modelo o tu plan de acción no lo resuelve, porque el hecho de que los padres ahora puedan estar en casa no significa que vayan a cuidar al hijo, porque digamos que voy a inventarme un argumento, ¿no? Para poder verlo de una mejor manera. Digamos, vivimos en una sociedad machista en la cual si ahora el esposo se queda en la casa, probablemente ahora la esposa que acaba de dar a luz va a tener que atender al hijo, a ella misma y ahora también al esposo, porque probablemente si él se queda en la casa no va a hacer nada, lo que realmente significa de que no resuelve el problema, ¿no? Que es lo que queremos, que se ayude a la madre y que haya una mejor crianza para el hijo. Esto no lo va a resolver. Y el bonus, que es el que les iba a hablar también, que puede hacer también que esto crea un problema mayor. ¿Sabes qué? Sí resuelve el problema, pero crea un problema incluso mayor, ¿no? Que es que ahora sí vamos a tener un padre en la casa, pero va a crear un problema mayor de que ahora la madre también va a tener que cuidarlo a él. A mí cuando me enseñaban este punto sobre los planes políticos y la manera de contrarrestarlos, me acuerdo que me dieron un ejemplo muy clarito para poder verlo, ¿no? Que es el tema del daño colateral, cuando quieres resolver algo y generas un problema incluso más grande, que, ojo, no es algún caso que aplique para la vida real, pero es una manera muy gráfica de verlo y que probablemente no se nos va a olvidar. Digamos que hay una crisis de una peste, ¿no? A nivel mundial, a nivel global, hay una crisis de ratas, por darles un ejemplo, ¿ok? Y que estas ratas son portadoras de enfermedades, etcétera, etcétera, por lo que hay que erradicarlas, o si no, nos erradicamos nosotros como humanos y nos morimos. Entonces plantean una solución. Vamos a tirar bombas nucleares alrededor de todo el mundo y matamos a todas las ratas. Probablemente vamos a matar las ratas y vamos a lograr solucionar el problema de forma eficiente, un problema que necesitaba ser resuelto. Pero el daño colateral es tan grande, o el hecho de que ahora se vayan a morir todos los humanos también por la medida, hace que no valga la pena poder hacerlo. Entonces sería explicar cómo, a pesar de que tu medida soluciona el problema, crea un problema mayor, por lo que no vale la pena implementar tu modelo, ¿no? Que sería más o menos de no resuelve el problema, pero en vez de no lo resuelve, lo que hace es crear un problema mayor o genera un daño colateral. ¿Okay? El tercer punto del que vamos a hablar también, aquí sería sobre, bueno, el tercero o el cuarto ahí con el temita ese que hablamos del bonus, que como se acuerdan que habíamos hablado por parte del equipo a favor, que tienes que explicar que la tuya es la mejor alternativa posible, también como oposición puedes ganar el debate diciendo que hay una mejor alternativa, ¿no? Hay una alternativa que resuelve el problema de una forma mejor, pero ojo, esto tiene un truco muy importante que tenemos que tener cuidado, porque no me vale decir, ok, hay otras maneras de hacerlo,
sino que yo como oposición, si quiero ganar el debate a través de explicar que hay otra alternativa, tengo que explicar cómo esta alternativa es la mejor alternativa posible, uno, y dos, que son excluyentes, o sea que no puede hacerse ambas a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que yo tengo hambre, ¿verdad? Y que yo digo, ok, lo que de mejor, ok, yo debería ahorita mismo comer McDonald's. Y viene una persona y dice, no, deberías comer comida de tu casa. Yo fácilmente como equipo a favor podría decir, o como para verlo en forma más real, ¿no? Como persona que defiende mi punto, puedo hacer ambas. Puedo pedir McDonald's y a la vez puedo comer en mi casa. Entonces la persona que estaba defendiendo el punto en contra realmente no te demostró por qué no podías pedir McDonald's, porque tú podías hacer ambas cosas. Yo puedo pedir comida chatarra, comida de afuera, para verlo otro ejemplo. En vez de McDonald's, digamos que quiero comer comida de un restaurante o de una fondita o de cualquier lado, tendrían que explicarme por qué el hecho que yo coma comida en mi casa significa que no puedo comer comida afuera. Por ejemplo, Orlando, la mejor alternativa es comer comida de tu casa, porque es más saludable y es más barata. Ok, está bien, eso es válido, pero puedo comer de los dos lados. No, no puedes, porque solo tienes 20 minutos para almorzar y que ir al McDonald's o ir al restaurante o ir a la fondita te va a tomar 20 minutos. Eso quiere decir que tienes tiempo para una sola de las dos opciones. En ese caso, yo considero que la mejor es que comas en tu casa. Entonces ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es importante explicar la exclusividad, porque solo puedes realizar una de las dos medidas. Ya vamos a entrar con lo que serían las mociones de análisis. Los dos primeros tipos de mociones de análisis son X debería ser Y y la moción de hecho, ¿ok? No se dejen guiar por eso X debería ser Y, esto no es complicado, no es difícil, no vamos a ver álgebra, no vamos a ver matemática, así que todavía no nos estresemos y vamos a imaginarnos que ahí no dice nada que tenga que ver con letras. X simplemente significa una persona o un agente debería ser Y, que es una acción. Por ejemplo, esta casa considera que Brasil debería privatizar Petrobras. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? De que consideramos que hay un actor o un agente X, o sea, en este caso Brasil, debería realizar una acción Y, privatizar Petrobras. ¿Qué es Petrobras? Es la empresa que se encarga, o la principal empresa de petróleo de Brasil, que es una empresa semiestatal, pero no vamos a entrar ahorita tanto en lo que sería Petrobras, más que nada entender que es simplemente analizar que es que alguien debería hacer algo. Ahora, esto se va a parecer mucho a la moción de actor, que es la última que vamos a ver, pero con ciertas diferencias. ¿Ok? Y es que a mí no solo me interesa demostrar que esto es bueno para Brasil, por ejemplo, porque no solo me va a interesar analizarlo para el actor, sino porque en términos generales, o de una forma o una perspectiva neutral, esto es bueno o esto es malo, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo de la vida real fácil de entender. Esta casa considera que Orlando debería dar el taller en inglés. Válido analizar todos los agentes. Orlando, si Orlando sabe hablar inglés o no sabe hablar inglés. Digamos que yo no sé hablar inglés y que, chuzo, no, digamos que Orlando no debería dar el taller en inglés porque va a pasar pena, porque no puede explicarlo de esa manera, por dar un ejemplo. Entonces, eso podría ser un argumento en contra. O digamos que consideramos que debería hacerlo porque hay muchas personas que lo están viendo, que hablan inglés y así podemos llegar a más personas. Es válido analizar cualquier agente y en base a eso argumentarlo. Y es un tipo de emoción muy sencillo, simplemente analizar de una perspectiva neutral por qué alguien debería hacer algo. ¿Ok? Siguiente tipo de emoción es la emoción de hecho. Esta es una emoción que muy poco se utiliza, la verdad, muy poco se utiliza. Igual vamos a verla por encima porque es importante que conozcamos todos los tipos de emociones que hay. Pero básicamente este tipo de emoción busca probar si algo cumple los criterios para hacer otra cosa. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, esta casa considera que, vamos a dar el ejemplo más clásico, ¿no? Que siempre son los que se utilizan. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol del mundo. O esta casa considera que Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. O cualquiera, es el mejor deportista que hay en el mundo. Tendríamos que explicar dos cosas. Primero,
¿qué es el mejor jugador del mundo? O dar criterios de hecho, criterios claros. El mejor jugador del mundo o el mejor deportista es el que ha ganado más premios o el que tiene el mayor reconocimiento. Es explicar, analizar un criterio objetivo y explicar por qué ese debería ser el criterio para poder evaluar si alguien es o no es algo. ¿Ok? Y luego demostrar por qué esta persona o el primer elemento cumple cumple con estas características para poder serlo. Por ejemplo, digamos que el mejor jugador del mundo es aquel que tenga mayor cantidad de premios. Tendría que explicar por qué Cristiano Ronaldo es quien tiene la mayor cantidad de premios, o por qué Lionel Messi es el que tiene la mayor cantidad de premios, o por qué LeBron James o Michael Phelps, Irving Saladino, cualquiera sea el ejemplo que esté utilizando, es el mejor, ¿no? En base a mi criterio. Es un tipo de emoción bastante sencillo. Agarro y analizo los elementos, establezco un criterio de hecho y demuestro que mi elemento cumple con estos criterios para poder ser esta otra cosa. Forma sencilla de mostrar que algo es o que algo no es lo que la emoción me está diciendo. Siguiente tipo de emoción, de apoyar u oponerse. ¿Okay? Este tipo de emoción es muy interesante y termina dándose mucho, ¿no? Este debate es muy tradicional, el de apoyar o oponerse. En el sentido de, o sea, este es visto como un solo tipo de debate y las cargas probatorias son prácticamente la misma, ¿no? Nada más que desde el punto de vista positivo lo apoyas y desde el punto de vista negativo te opones, ¿no? Pero vamos a verlo desde un punto de vista sencillo. Este tipo de emoción básicamente busca de una manera muy sencilla demostrar que algo es bueno y que debería hacerse o que algo es malo y por tanto no debería hacerse. En el sentido de apoyar, no necesariamente es como que deberíamos darle dinero, que deberíamos eh, subsidiarlo, ni nada por el estilo, y hay que demostrar cómo deberíamos subsidiarlo, sino simplemente de que demostrar de que algo es bueno, por tanto lo apoyo. Un ejemplo de una moción aquí de apoyar o oponerse. Esta casa apoya la promoción de fake news o noticias falsas en diferentes medios que exageran la situación medioambiental con el objetivo de buscar generar conciencia en el público receptor. Por ejemplo, agarrar de que haya medios de difusión masivo, noticieros, que se pongan a publicar noticias falsas, como que, hey, si seguimos contaminando los ríos, en 5 años nos morimos. Eso sería una noticia falsa, probablemente, y que nosotros consideramos que esto es algo bueno. Básicamente por ahí va la línea de cómo se daría este debate. ¿Cómo podríamos ganar este debate? Básicamente demostrando cómo nosotros creemos que esto es algo bueno. Diciendo de que es que la gente no toma conciencia y probablemente así vamos a hacer de que la gente tome más conciencia y vamos a poder comenzar a cuidar el medio ambiente. Y el lado en contra probablemente va a decir, no, pero es que es malo mentir y se va a perder credibilidad en los medios de comunicación y probablemente ya no les vamos a creer si nos enteramos que es mentira, y ahí se puede dar el debate, ¿no? Demostrando por qué deberíamos o no deberíamos hacerlo, dado que consideremos que es algo que vale la pena ser apoyado o no valga la pena ser apoyado. Eh, Sé que es algo como un poquito complicadito de entender, ¿no? Pero si tienen alguna preguntita, estamos a la orden. Básicamente analizar si algo es bueno o malo para poder para saber si deberíamos o no deberíamos realizarlo. Tenemos una pregunta de Daniel Mendoza, en X debería ser Y. En X debería ser Y por tomar argumentos que aunque afecten a una pequeña cantidad de personas, benefician a muchas más, buscando la mayor solución con el análisis ya hecho. Bueno, eso ya es más que nada estrategia, ¿no? O sea, la respuesta es sí, sí, tú puedes demostrar que agarrar un argumento diciendo que afecta a una pequeña cantidad, nada más que ya tendrías que entrar en impacto, ¿no? Demostrar la importancia de ese argumento, porque aunque sean pocos, es muy importante que esto se realice. Pero lo importante que tienen que quedarse con eso es que tienen que verlo desde una perspectiva neutral. Puedes analizar cualquier punto de vista, afecta a muchos, afecta a pocos, afecta a gente vulnerable, genera reversibilidad, no genera reversibilidad, eso lo vamos a ver ya más adelante con Orlando Valdés, que va a dar el taller de impacto y comparativas, pero básicamente es analizarlo desde un punto de vista neutral. Vamos a entrar ahora con el siguiente tipo de emociones. Creo que estas son las dos últimas, que serían las de preferir y lamentar, los últimos tipos de emociones de análisis. Estas emociones son muy interesantes y la verdad personalmente me encantan. Son muy buenos debates normalmente.
son generalmente un mundo hipotético en el cual te plantean crear un nuevo mundo en el cual hay algo nuevo y analizar qué mundo prefiero vivir yo, en el mundo en el que esto existe o el mundo en el que esto no existe. En inglés sería el counterfactual, en español vendría siendo el mundo contrafáctico o el mundo de la emoción. Vamos a verlo de una manera más clara. Por ejemplo, en el tema de preferir, esta casa prefiere un mundo donde toda la gente tenga habilidades y características medias, a uno en el que exista disparidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga inteligencia media, belleza media. O sea, que todo el mundo sea promedio. O sea, no hay gente guapa ni gente fea. No hay gente inteligente ni gente tonta. No hay nada. O sea, no hay contrastes. Todo es medio. No existe gente atlética y gente no atlética. Todo el mundo es promedio. Todas las personas tenemos la misma capacidad de hacer todo. Entonces, ¿cómo se vería el mundo de preferir? Esta casa prefiere un mundo donde toda la gente tenga estas habilidades promedio o estas habilidades medias a uno en el que exista la disparidad. El mundo o el equipo a favor tendría que preferir este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tienes que imaginarte cómo funcionaría este mundo. En este mundo en el que todo el mundo tiene habilidades promedios, probablemente no existiría discriminación, probablemente habría una mayor empatía entre las personas, nos podríamos entender más, podríamos tener mayor facilidad para poder llevarnos con los demás porque nos podemos identificar mucho más los unos con los otros, ¿no? Habría menos discriminación y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, en el mundo de la oposición, ¿qué pasa con el mundo de la oposición? No podemos inventarnos otro mundo. Dije, ok, Orlando, pero en vez de ese mundo, yo prefiero un mundo en el que todos tengamos súper ultra capacidades, de que todo el mundo sea guapo o de que todo el mundo sea de esta manera. No. La comparativa siempre es con el mundo actual. El mundo de la emoción versus el mundo actual. Entonces tendrían que decir, ok, Orlando, porque en el mundo actual, donde hay diferentes contrastes, hay personas medias, hay personas que son más atléticas y hay personas que son menos atléticas y a la vez hay un medio, es mejor, porque así se logra resaltar mucho más las actividades de unas personas y se puede dar una sociedad más interesante, por darles un ejemplo, ¿no? No voy a entrar tanto en profundizar en argumentos aquí, sino más que nada en entender las cargas probatorias de la emoción per se, que es básicamente comparar el mundo que nos plantea la emoción con el mundo actual. Y en lamentar es lo mismo, solamente que desde una perspectiva negativa, en el cual tenemos que imaginarnos el mundo en el cual nos plantea la medida y demostrar cómo este mundo es peor que el mundo actual. Por ejemplo, esta casa se lamenta la narrativa dominante que todos debemos asistir a la universidad. Analizar el mundo actual en el cual todos, o sea, hay una narrativa en la que todos debemos asistir a la universidad, por qué esto no necesariamente es positivo y por el otro lado demostrar por qué esto es positivo y por qué preferimos este mundo, ¿no? No es suficiente decir de que es importante, ¿no? Que en este tipo de emociones tiende a pasar mucho de que la gente demuestra, es que esto es bueno, yo lo prefiero porque esto es bueno. O sea, este es un punto bueno. No, este tipo de emociones son muy comparativas y es por qué este mundo es mejor que el otro mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué prefiero este mundo o por qué lamento este mundo? Es porque es mejor o es peor que el otro mundo, ¿no? Que es el mundo contrafáctico en el cual esto no ocurre. A las de actor. Ahorita una vez que terminemos con todos los tipos de emociones, que ya este sería el último tipo de emoción, vamos a ver una pequeña comparativa de cómo esto funciona en la vida real o cuál es la importancia que puede llegar a tener esto en la vida real, ¿no? ¿Por qué es tan importante aprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Último tipo de emoción, que sería las emociones de actor, son importantes tener en cuenta que se puede presentar un modelo o no, ¿ok? Sabemos que es un modelo, es cómo vamos a realizar la acción y es explicar cómo el actor realizaría la medida de la que estamos hablando. Vamos a poner un ejemplo para verlo de una manera más fácil. Esta casa, como movimiento ambientalista, priorizaría en su lucha la prohibición de los bonos de carbono. O, por darles un ejemplo más sencillo, esta casa como eh, ya sé, ok, esta casa como director de película solamente dejaría que cubran los roles de una película las personas que son parte de estos colectivos. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que es discapacitado, una persona con discapacidad
en mi película que este rol de actuación solamente pueda ser cubierto con una persona con discapacidad en vida real, o si sea una persona de tez blanca o sea una persona de tez negra, que históricamente lo fue de esa manera, solamente pueda ser cubierto con un actor que cumpla con estas características. Por ejemplo, si quiero hacer una película de la historia de Martin Luther King, que sea imposible que esta actuación la haga una persona blanca, por dar un ejemplo, ¿no? O que si el personaje en vida real, como el caso de Ray Charles, que fue un famoso pianista y cantante, era una persona ciega, que el actor necesariamente tiene que ser una persona ciega también. Podemos ver casos famosos de actores que han cumplido con este tipo de ejemplos, como en la serie de Breaking Bad de Netflix, en la cual el hijo de Walter White, uno de los personajes principales, era un chico que sufría de parálisis cerebral y es un muy buen actor. Entonces, es más o menos como ese sentido. Ahora, ¿en qué consiste esta moción de actor? Analizar cómo para el director o por qué el director quisiera hacer esto. ¿Ok? Esto, a diferencia de X debería ser Y, no me vale analizarlo desde un punto de vista objetivo, ¿no? Como que esto es importante para estos grupos, o de que esto puede dar un buen ejemplo, o que esto puede dar una buena enseñanza, o de que podemos llegar a tener una mejor película, o este tipo de cosas. No. En el tipo de emociones de actor, a mí me interesa cómo o ver desde los ojos del actor cómo esto me beneficia a mí. Por lo que es importante entender qué quiere el actor, cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, cuáles son sus creencias y cómo la acción sigue estos intereses del actor. Y en base a eso deberíamos argumentar cómo en cada lado de la emoción se logra mejor que lo que realmente quiere el actor. Por ejemplo, el director probablemente, ¿qué es lo que quiere? Tener una buena película con una buena producción que vaya a tener una buena calificación. Probablemente quiera que vaya a ser muy vendida, vaya a ser una película taquillera. Probablemente va a querer que esto haga dinero. Entonces, entendiendo cuáles son los intereses de un actor para hacer una película, entender cómo realizar esta acción puede ir a favor de esos intereses del actor, ¿no? Como que, por ejemplo, de que probablemente va a tener una representación más realista del personaje y que esta representación más realista del personaje puede hacer de que más personas puedan sentirse identificados con la forma de actuar del mismo porque representa de forma mucho más real la realidad. Y de que esto pueda hacer de que vaya a ser más taquillera, ¿no? Porque a la gente le va a gustar más, por lo que va a hacer más dinero, por lo que probablemente el director quiera hacerlo de esta manera. En palabras muy sencillas, es entender cómo probablemente el actor quiera hacer o no quiera hacer lo que plantea la moción. No sé si hay preguntas hasta ahora, pero si no, ya con eso finalizaríamos lo que serían las mociones. A ver, tenemos una pregunta acá. Ezequiel Medina nos pregunta, ¿cómo se diferencia cuál es una moción de otra? Esa es una muy buena pregunta, Ezequiel. Básicamente analizando qué es lo que te pide probar, ¿no? Si tú ves que tiene esta casa como Brasil privatizaría escuelas, tú ves, ok, esta casa como Brasil probablemente me está dando un actor. Pero si esta casa considera que Brasil debería, entonces estamos hablando de una moción de X debería ser Y. O sea, ¿cómo diferenciarlas? Aprendiéndote cuáles son los tipos de emociones y una vez que la ves, ya tú podrías identificarla. Hay ciertos puntos muy claves, ¿no? Que te pueden indicar qué tipo de emoción es una diferente de la otra, ¿no? Es como en matemáticas aprender a diferenciar qué es una suma, qué es una multiplicación, qué es una resta, qué es una división. Para eso hay que conocer todo este tipo de operaciones matemáticas para cuando las tengas frente a tus ojos poder reconocerlas. ¿Cuál es el tipo? Michaelis Gutiérrez pregunta cuál es la moción más utilizada en los debates. Normalmente las mociones de análisis son las que más se ven, pero al final en un debate te puede tocar cualquier tipo de emoción, ¿no? Así que realmente es importante conocerlos todos porque nunca sabes cuál te puede tocar. Las emociones de actores últimamente son bastante populares también. Otra preguntita por aquí. ¿En qué tipo de casos se podría usar la moción?
Bueno, la moción te la da el tema, ¿no? Antes de comenzar el debate te dan la moción y tú vas a poder responderla, ¿no? Dependiendo de qué tipo de moción sea. Eh, ¿Cuántas mociones hay en total? Alvis Miguel pregunta. Hay 7 tipos de mociones. ¿Ok? Y para ir terminando, que ya tenemos que comenzar pronto el siguiente módulo, que sería el de argumentación con Augusto. Vamos a terminar trayendo un poquito lo que sería la aplicación a la vida real, ¿no? De este módulo. Y es que es importante entender primero el debate como un ejercicio comparativo, ¿no? Que al final yo tengo una idea, mi contraparte tiene otra idea, y yo busco compararme con la idea de él para demostrar o persuadir de que la mía es mejor. Esto siempre debe hacerse bajo el marco del respeto y nunca atacando a la persona. Si yo ataco a la persona, no, pero es que tú no sabes tanto debate como yo, eso no es debate, esos son ataques personales y no estamos saliendo de la línea. Y además nos ayudan a entender desde un punto de vista real, ¿no? ¿Cómo puedo analizar o tomar decisiones en base a situaciones de la vida real? Todo este tipo de emociones son situaciones que se te pueden dar en tu vida real. Yo prefiero estudiar una carrera universitaria o otra carrera universitaria. Yo lamento las medidas que se han tomado o yo apoyo las medidas que se han tomado, que ha tomado el gobierno nacional por el COVID-19 o el coronavirus. Yo, yo como gobierno nacional eh, considero que deberíamos mantener la cuarentena, o yo como gobierno nacional considero que no deberíamos mantener la cuarentena, ¿no? Es analizar o traspolar estos temas de debate dentro de la vida real para poder analizar si están bien las situaciones en nuestra vida real, ¿no? Esto lo vemos como un ejercicio en el debate competitivo, en el cual lo vemos de cosas que normalmente son hipotéticas, pero todo es abstraíble o se puede traer a nuestra propia vida real para poder evaluar todas las decisiones de nuestra vida, todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida para siempre buscar tomar mejores decisiones, ¿no? Que es más o menos el punto principal del debate, siempre poder comparar y tomar la mejor decisión posible. Preguntas para terminar y darle espacio a Augusto que va a comenzar con el módulo de argumentación. Dick de la Rosa nos dice que si la emoción de lamentar y prevenir se puede usar con casos de lo que estamos viviendo. Todos los tipos de emociones pueden ser utilizados para analizar todo tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, lo que estamos viendo con el coronavirus, algo tan sencillo como el tema de que, digamos, algo sencillo, ¿no? De que las mujeres salen 3 días a la semana y los hombres salimos 2 días a la semana. Puede ser analizado de todos los tipos de emociones. Esta casa forzaría al gobierno a mantener las medidas como están, política. Esta casa apoya las medidas del gobierno, moción de análisis de apoyar. Esta casa lamenta las medidas del gobierno, de lamentar. Esta casa preferiría que un mundo en el cual los hombres y las mujeres salieran la misma cantidad de días, de preferir. Esta casa lamenta que se haya sancionado a los hombres de esa manera, de lamentar. Y así nos vamos, ¿no? Podemos analizar una sola situación de distintos tipos de maneras y gracias a eso podemos tener distintos tipos de argumentos y mayor cantidad de construcción para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. A ver si hay alguna otra pregunta. Daniel Mendoza. ¿Qué pasa si una bancada debate en moción de actor y la otra en moción de análisis? Esa es una muy buena pregunta. Siempre se toma en cuenta el análisis del equipo a favor, ya que ellos son los que plantean cómo se va a debatir. Así que siempre trata de entrar en el debate que te plantea el equipo a favor. Eso lo vamos a ver ya con el taller de Aldair, que va a ser refutación e engagement. Siempre trata de responder lo que te planteen. Y si tú consideras que están muy fuera del debate, a pesar de la respuesta, tú explica cómo debió ser el debate y por qué. Y en base a eso, debate en ambos debates, ¿no? Pero lo que te recomiendo es siempre entra al debate que plantea el equipo a favor y tú como equipo a favor siempre plantea el mejor debate posible.